El monje loco, una figura controversial, un legado imborrable. Grigori Rasputin. El nombre evoca imágenes de un místico de ojos salvajes, un hombre santo de vida licenciosa, una figura envuelta tanto en reverencia como en repulsión. Nacido campesino en la desolada extensión de Siberia, ascendería a alturas inimaginables, su influencia penetrando el corazón mismo de la dinastía gobernante de Rusia. La vida de Rasputin fue un tapiz tejido con hilos de piedad y depravación, fe y manipulación, curación y daño. Era un hombre de contradicciones, una figura que desafiaba cualquier categorización fácil. Incluso en la muerte, su espectro persistió, proyectando una larga sombra sobre los años tumultuosos que envolverían a Rusia. Esta es la historia de Grigori Rasputin, un hombre cuya vida y muerte dejaron una marca indeleble en la historia, una huella en la historia. Desde las profundidades de Siberia, los comienzos de un campesino. El año 1869 vio el nacimiento de Grigori Yefimovich Rasputin en la pequeña aldea de Pokrovskoye, enclavada en el implacable paisaje de Siberia. Esta región, conocida por sus inviernos brutales y su aislamiento, moldeó el carácter de sus habitantes, haciéndolos resilientes y endurecidos por la adversidad. La vida en este remoto rincón del Imperio ruso era dura, una lucha constante contra los elementos y una vida atada a la tierra. Los inviernos eran largos y crueles, y los veranos, aunque breves, eran una época de trabajo incesante para asegurar la supervivencia. La infancia del joven Grigori reflejaba esta cruda existencia. Trabajaba junto a su familia, sus días consumidos por los ritmos de la vida rural. Desde temprana edad, aprendió a arar los campos, cuidar del ganado y realizar las tareas domésticas que mantenían a la familia unida. La educación era un lujo que no podían permitirse, y Grigori permaneció analfabeto hasta bien entrada su adolescencia. La escuela era un sueño distante, una institución reservada para aquellos con medios y conexiones, algo que los campesinos como los Rasputin no podían ni imaginar. Sin embargo, incluso en medio de la pobreza y las dificultades, comenzaron a girar a su alrededor susurros de un camino diferente. Los vecinos notaban algo peculiar en Grigori, una presencia que no podían explicar fácilmente. Extrañas historias sobre las inusuales habilidades del niño, una sensibilidad hacia el reino espiritual comenzaron a circular. Algunos decían que tenía visiones, otros que podía sanar con un toque, y estas historias solo aumentaban el misterio que lo rodeaba. ¿Era esto un atisbo del destino que le esperaba? ¿Un presagio de la enigmática figura en la que se convertiría? El joven Grigori, inquieto y en busca de un significado más profundo, se apartó de los ritmos familiares de la vida del pueblo, sintiendo que su destino estaba en otro lugar. El joven Grigori, inquieto y en busca de un significado más profundo, se apartó de los ritmos familiares de la vida del pueblo. Buscó consuelo en las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa rusa, sumergiéndose en sus rituales y escrituras. La Iglesia se convirtió en su refugio, un lugar donde podía explorar sus inquietudes espirituales y encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. La Iglesia, con su énfasis en la experiencia espiritual y la conexión mística, proporcionó un terreno fértil para las creencias en desarrollo de Grigori. Aquí encontró una comunidad que compartía su fascinación por lo divino y lo inexplicable. Se embarcó en peregrinaciones, buscando hombres santos y abrazando una vida de ascetismo. Estas peregrinaciones no solo eran viajes físicos, sino también viajes de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. Fue durante estas andanzas que perfeccionó su imagen, cultivando la apariencia de un devoto místico, un hombre aparentemente intocable por las preocupaciones mundanas. Su transformación de un simple campesino a una figura mística estaba en marcha, y el mundo pronto conocería su nombre. El místico errante. Un camino al poder. La historia de Grigori Rasputin es una de las más fascinantes y enigmáticas de la historia rusa. Los viajes de Grigori lo pusieron en contacto con una amplia gama de individuos, monjes, peregrinos y santos locos. Cada encuentro le ofrecía una nueva perspectiva, una nueva enseñanza que absorbía con avidez. Absorbió sus enseñanzas, mezclándolas con su propio sentido de espiritualidad en desarrollo. Pasaba horas en meditación y oración, buscando una conexión más profunda con lo divino. Su reputación como sanador y hombre de Dios comenzó a extenderse, atrayendo a seguidores atraídos por su carisma y sus supuestas habilidades. La gente venía de lejos para escuchar sus palabras y buscar su ayuda. A principios del siglo XX
Grigori, ahora haciéndose llamar Rasputin, había llegado a San Petersburgo, la brillante capital de la Rusia imperial. Esta ciudad, con su opulencia y decadencia, era un mundo completamente nuevo para él. Esta bulliciosa metrópolis, un mundo alejado de las aldeas siberianas de su juventud, resultaría ser el escenario de su dramático ascenso al poder. Las calles llenas de vida y los majestuosos edificios contrastaban con su humilde origen. Las noticias de la piedad y los poderes curativos de Rasputin llegaron a oídos del zar Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra. La pareja real, enfrentada a una crisis personal y nacional, vio en Rasputin una posible solución. Desesperados por encontrar una cura para su hijo pequeño, Alexei, que sufría de hemofilia, la pareja real invitó a Rasputin a la corte. Su llegada fue vista con esperanza y escepticismo por igual. Su llegada marcó un punto de inflexión, no solo en su propia vida, sino también en el destino de la propia Rusia. Rasputin se encontró en el centro de la política y la intriga de la corte. Rápidamente se ganó la confianza de la zarina. Su aparente capacidad para aliviar el sufrimiento de Alexei consolidó su posición dentro de la casa real. La zarina veía en él no solo un sanador, sino un guía espiritual. Rasputin se había infiltrado en el santuario y la anterior será llama se daman de sendel llamana por llama maestra su llama llame o sin yo. Su influencia sobre la zarina le otorgaba un acceso y una influencia sin precedentes. Su presencia en la corte cambiaría el curso de la historia rusa para siempre. Un sanador, un profeta, un charlatán, el enigma de Rasputin. La época de Rasputin en la corte estuvo marcada por la controversia y la intriga. Su llegada a la corte rusa no fue simplemente un evento aislado, sino un fenómeno que sacudió los cimientos de la aristocracia rusa. Sus supuestas habilidades curativas, a menudo atribuidas a la intervención divina, fueron recibidas con escepticismo y sospecha por parte de algunos. Sin embargo, para otros, sus poderes eran innegables, especialmente cuando parecía aliviar el sufrimiento del joven Alexei, el heredero al trono. Los rumores sobre su estilo de vida libertino, alimentados por susurros de fiestas salvajes y escapadas sexuales, empañaron aún más su imagen. Estas historias, aunque a menudo exageradas, encontraron un terreno fértil en una sociedad ya predispuesta a desconfiar de los forasteros. ¿Era un verdadero hombre santo, tocado por la mano de Dios, o un astuto manipulador que se aprovechaba de las vulnerabilidades de los poderosos? La dualidad de su carácter sigue siendo un tema de debate entre historiadores y estudiosos. La respuesta, como mucho sobre Rasputin, sigue siendo esquiva. Su vida y sus acciones están envueltas en un manto de misterio y contradicción. A pesar del creciente coro de desaprobación, la influencia de Rasputin sobre la zarina se mantuvo inquebrantable. Alexandra, desesperada por cualquier ayuda para su hijo enfermo, se aferró a Rasputin como a un salvavidas. Se convirtió en su confidente, asesorándola en asuntos de Estado y ejerciendo una influencia considerable sobre los nombramientos políticos. Su palabra tenía un peso que pocos podían igualar en la corte. Sus oponentes, alarmados por su creciente poder y la amenaza potencial que representaba para la estabilidad del imperio, buscaron desacreditarlo, difundiendo historias sobre su depravación e instando al zar a que lo expulsara de la corte. La lucha por el control y la influencia se intensificó. Sus esfuerzos, sin embargo, se encontraron con la resistencia de la zarina, ferozmente protectora del hombre que creía que era el salvador de su hijo. Alexandra veía en Rasputin no solo un sanador, sino un guía espiritual. El escenario estaba listo para una confrontación, un choque entre quienes veían a Rasputin como un peligroso charlatán y quienes creían en sus poderes místicos. La tensión en la corte alcanzó niveles insostenibles. Este conflicto tendría consecuencias de gran alcance, contribuyendo en última instancia a la caída de la propia dinastía Románov. La figura de Rasputin, con su mezcla de misticismo y controversia, sigue siendo un símbolo de los tumultuosos últimos días del Imperio ruso. En 1916, la vida de Rasputin llegó a un final dramático cuando un grupo de nobles lo asesinó. La conspiración para matarlo estaba llena de miedo y desesperación. Le sirvieron pasteles y vino envenenados, pero Rasputin parecía no verse afectado. Uno de los nobles le disparó, y finalmente lo arrojaron al río Neva. Su muerte permanece envuelta en misterio y controversia. Si te gustó este video, por favor comenta y suscríbete
para obtener más contenido histórico intrigante.